Lick, pero ¿qué pasa si el padre deudor renuncia, vacía sus cuentas o dona sus inmuebles para no dar la pensión alimenticia? Uy, este es el terror de muchas personas. Imagínate, ya avanzó tu juicio, ya tienes pensión provisional y el deudor renuncia o simplemente ya no tiene nada y aplica la de debo no niego, pago no tengo, porque sabe que eso, señoría, nadie está obligado a lo imposible. Y es más, algunos hasta pueden decir, te voy a contrademandar para que tú me des pensión a mí y te voy a demandar la guardia y custodia para quedarme con mis hijos porque tú sí tienes empleo. Esto último lo saqué de un comentario que hizo en TikTok del ex-pro un tipo que dice ser abogado. Pero nada más por eso, por el chascarrillo. Pero no, amigas, no es así. Y esa es la importancia de tener abogados especialistas y no contratar a cualquiera, porque como en todo, los resultados dependen de la capacidad de los abogados que ustedes contraten, no de los jueces. Para eso hay recursos e instancias, pero bueno, se los platico muy en corto. Eso que mencioné de renunciar, vaciar las cuentas bancarias, donar inmuebles y demás, puede configurar un delito que probablemente jamás han escuchado y se llama insolvencia fraudulenta. Está contemplado en el artículo 235 del Código Penal del Distrito Federal y dice que al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión y de 50 a 300 días de multa. De modo que si les pasa a ustedes, su abogado debe pedir al juez de lo familiar que dé parte al Ministerio Público por la probable comisión del delito de insolvencia fraudulenta. Pero esperen, ¿qué creen? Para que proceda, su abogado tuvo que hacer desde el inicio todo lo que les he dicho en los demás videos de este canal. Es decir, tuvo que haber hecho bien su trabajo. Ahí es donde les falla a muchos. ¿Por qué? Recuerdan que les he comentado que desde la demanda inicial se le pide al juez que gire oficios a la Comisión Bancaria y de Valores para identificar las cuentas bancarias y que después se piden 1 o 2 años de estado de cuenta. Eso entre otras muchas cosas. Pero ahí, por ejemplo, se puede acreditar que el deudor sí recibió dinero, pero ahí aparece si las vació, me refiero a las cuentas bancarias, a propósito, cuando se enteró que lo estabas demandando. Lo mismo con las peticiones al registro público de la propiedad. Ahí sale si él donó sus inmuebles a la mamá o a la nueva esposa. En cuanto al tema de si renuncia a propósito, hay otro artículo en el Código Penal del Distrito Federal que lo contempla. ¿Y saben cuál es? Es el 194, que dice, al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea este el único medio de obtener ingresos, o se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de 1 a 4 años y de 200 a 500 días de multa, pérdida de los derechos de familia y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. ¿No les basta? A ver, pregunta, ¿qué pasa si la empresa para la que trabaja el deudor alimentario se presta en complicidad para no informar sobre los ingresos del deudor alimentario o para que no le descuenten en el término ordenado por el juez? Eso también es un delito. Según el artículo 195 del Código Penal del Distrito Federal, que dice que se impondrá pena de 6 meses a 4 años de prisión y de 200 a 500 días de multa a aquellas personas que, obligadas a informar acerca de los ingresos de quienes deben cumplir con todas las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo, o haciéndolo, no lo hagan dentro del término ordenado por el juez u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado. Todo lo anterior lo debe saber tu abogado y debe saber cómo utilizarlo en beneficio tuyo, pero como ya dije, esto se prevé desde la elaboración inicial de la demanda, haciendo bien el trabajo por el que ustedes nos están pagando, porque de lo contrario, ya se amolaron ustedes y van a perder meses, quizá años. Pero no se quejen con nosotros. ¿Quién les manda a contratar a esos abogados? Por eso decimos que los buenos abogados somos una inversión y los malos abogados son una calamidad. Les cuestan a ustedes mucho tiempo, dinero y hasta su fe en el derecho y en la ley. Y luego andan culpando a los jueces y a la ley. Pero la ley, realmente, como se dan cuenta, es bien clara. Pero si no la conocen sus abogados, ni cómo ayudarlos.
Recuerda que si requieres atención jurídica profesional, Lex Pro Humanitas es tu solución. Si requieres atención jurídica profesional, acércate a Lex Pro Humanitas para contratar una asesoría personalizada. Hazlo ya enviando un mensaje de WhatsApp a nuestra línea de atención. Recuerda que somos los únicos que incluimos la atención psicológica a todos nuestros clientes sin costo extra.